aproximación, o sea, le estás explicando lo que es el núcleo de la divulgación y sus objetivos. Ahora, si yo les digo prácticas filosóficas, ¿logran distinguirlo de divulgación filosófica? No exactamente. No exactamente, a ver, si yo les digo, hoy voy a hablar de prácticas filosóficas, ¿de qué? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues eh, simplemente por usar el término práctica, pues yo me suena política, me suena ética, me suena docencia, me suena, eh, pues no sé, escritura, periodismo, o también me suena a la parte de un servicio social, o por ejemplo nosotros, los alumnos que ya van a egresar, y que ya tal vez ya cursaron todas las materias base, tal vez es una forma de ir desarrollando sus actividades que el día de mañana van a hacer como egresados, no sé. Ok, miren, ese está un poquito más lejos de lo que es en específico, ¿no? Pero esa es la meta, que yo les explique de qué se trata esto. Miren, el título lo decidí pues basando primero en lo general, que son las prácticas filosóficas, para luego aterrizarlo en la divulgación filosófica. Bueno, en realidad la divulgación es parte de las prácticas, pero la divulgación es el tema en el que yo he estado más metido, ¿no? ¿Por qué? Por muchas razones personales y sobre todo intereses que tengo desde que estoy en la carrera como ustedes, que tienen que ver desde, como dices, mi servicio social y demás, que han hecho que paulatinamente me haya vuelto alguien como apologético y sumamente clavado en este asunto, ¿no? Entonces, bueno, les voy a explicar más que leer todo el texto, para que no sea muy pesado, por dónde hay que partir, fíjense, por cómo se nos ha enseñado que es hacer filosofía, ¿no? ¿Cuándo se institucionaliza la enseñanza universitaria filosófica en nuestro país? ¿Es si lo saben o se los explico? A ver, ¿qué es la pregunta? A ver, ¿cuándo se empieza a institucionalizar? ¿Cuándo tenemos, cuál es la primera universidad filosófica, bueno, donde hay una licenciatura en filosofía que tenemos en el país? Es en 1910, es el proyecto de Justo Sierra, que es el primer, Justo Sierra, que es el fundador de la Universidad Nacional, la Escuela de Altos Estudios, que es el antecedente de Filosofía y Letras, que es desde donde yo estoy transmitiendo para ustedes. La, Hay algo importante cuando se institucionaliza la filosofía como saber universitario, pasa algo importante y es que se le da una serie de premisas y presupuestos que me parece que se han mantenido e incluso todavía, aunque han sido cuestionados. ¿A qué me refiero con esto de las premisas? Y tiene que ver con la generalidad de los planes de estudios que tenemos, ¿no? La mayoría nos dicen, a ver, cuando pensamos en en lo que hace el filósofo es, ¿qué piensa inmediatamente? Es enseñanza o ser profesor y la otra es ser investigador. ¿Esto es cierto o es falso? ¿Sí me ¿Sí oyen me oyen bien? bien? Sí, sí. Sí. A ver, Sí. A ver, entonces lo que entonces nos lo que nos prometen, prometen lo que prácticamente todos los planes de estudio es que vamos a salir siendo profesores o investigadores, o profesores investigadores. O al menos eso pasa en la mayor parte de los planes de estudios que yo conozco de algunas universidades. Em, ¿Qué implica esto? ¿Qué es lo que quiero que pensemos bien? Supone que su trabajo como filósofo se centra básicamente en el mundo universitario, en el mundo de la enseñanza a nivel medio, y sus ejes son la docencia y la investigación. Esto pues nos parecería muy normal, digo, incluso se puede agregar a los estudios de posgrado, ¿no? ¿Qué se enfatiza? Que todavía más, digo, ustedes todavía no llegan a posgrado, cuando lleguen a eso se van a dar cuenta de que el énfasis que tienen los estudios de posgrado es formar personas muy especializadas, ¿no? Le llamamos recursos humanos tiene, de alta preparación, digo, no recuerdo exactamente el concepto que utiliza el CONACYT, pero estamos hablando de personas muy especializadas. Entonces piensen en alguien que aparte de los 4 años de licenciatura, se echa otros 2 o 3 años de posgrado en maestría y luego se echa 4 en doctorado.
son bastantes años si lo piensan, ¿no? Entonces esperamos que esa persona pues salga muy bien preparada. Em, no sé, esto conecta en México de una manera muy especial. ¿Han escuchado de lo que se llama el PNPC de CONACYT? El Padrón Nacional de Investigadores. El Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Por supuesto que está conectado. El que dicen ustedes es lo que llamamos el SNI, que es el Sistema Nacional de Investigadores, que tiene 3 niveles principales y hay uno que es ya casi el Topos Uranus o algo todavía más, más lejos, que es el de investigador emérito. Llegan muy pocas personas a ese nivel y lo que tenemos en general en las universidades con algunos profesores de tiempo completo que se hacen investigación, que se mueven más o menos el nivel 1, nivel 2. Esa es la generalidad. Ahora, es importante conectarlo con el PNPC, que es Programa Nacional de Posgrados de Calidad, porque es finalmente el que financia los proyectos de investigación. Entonces, cuando entran a un posgrado, aspiran a tener una beca también. Digo, mucha gente sí lo hace nada más por la beca. Esperemos que no sea el caso. Pero la idea es que tengan 2 años de su vida, por lo menos, para dedicarse plenamente al estudio y salgan muy especializados, ¿no? Y nos meten en un círculo. Quiere decir, generamos estudiantes de licenciatura que aspiran a posgrado para desarrollarse como profesores e investigadores. Esto nos crea, pues, un primer círculo, ¿no? Digo, vamos, les voy a explicar esto, ¿no? La mayor parte de los programas que existen de posgrado, pues buscan pertenecer al PNPC, y es una cuestión primero financiera y luego de especialización. Eh, y esto lo que mantiene, fíjense, es poner estos programas, o más bien estos proyectos que están desarrollándose en nivel alto, lo que llamamos alto nivel. Lo que no hacemos mucho es cuestionar las consecuencias de este tipo de políticas académicas, que sí nos han llevado, fíjense, y esto es muy importante, a la separación entre nuestro ámbito académico y el ámbito público. Y esa es una de las premisas importantes que quiero trabajar en esta presentación. Eh, Durante el siglo XX, esto es lo que ha reinado en la enseñanza de la filosofía y en los planes de estudio. Si se dan cuenta, si ustedes cuando salen, hay un mundo cuando llegan a su facultad y cuando salen de su facultad, ¿o no? ¿Cómo los tratan adentro de la facultad? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Es Es importante lo importante. que discutimos. Pero ¿qué pasa cuando salimos? Bueno, Bueno, cuando cuando estamos fuera de la universidad, ¿qué es cómo se nos trata? Como, miren, ahí viene el señor filósofo que sabe todo, o un señor al que no le entiendo mucho. Suele pasar solo lo segundo. Y el tema es que esta política de especialización del conocimiento ha generado distancia entre las academias y la sociedad. Parece que es algo pequeño, ¿no? En realidad es un problema bastante grave, al cual me voy a ir refiriendo más adelante. Digo, piensen que incluso se ha ampliado la oferta de enseñanza. Digo, en el siglo XX tenemos por primera vez una universidad que no depende del Estado, o al menos en los planes de estudio, han surgido más autónomas. Se amplía la oferta de enseñanza a nivel medio superior. Antes pues solo había la Nacional Preparatoria, se crea el Colegio Nacional, el Colegio de Ciencias y Humanidades, y se van ampliando a otras, ¿no? Que tenemos a lo largo de todo el país, ¿no? Como Colegio de Bachilleres o CONALEP, ¿no? Entre otro grupo. Hay un segundo presupuesto con el que está operando nuestro funcionamiento, los planes de estudio, y sobre todo el de los egresados, es el perfil, fíjense. La, el, la formación en general, los objetivos de los planes de estudio de las universidades que cursamos en las licenciaturas de filosofía, tiene como objetivos, fíjense, aparte de que sean sobre todo investigadores, aunque nos dice algo que es muy vago, ¿no? La mayoría también nos explican, pueden ser gestores culturales o cosas de este estilo, se han visto, ¿no? Todos tienen como una tercera vía que no es muy clara de qué trata, ¿no? Fíjense, al perfil, ¿qué ponen ahí? Como gestión cultural, medios, asesoría política y demás, sin que se nos explique muy bien cómo es que nuestros planes de estudios nos van a formar para esto, ¿no? Este es un problema muy serio. Lo acabo de ver hace unos días, hace un par de semanas, con una compañera de trabajo que está dando una materia que es sociología de la vejez. Le da a alumnos de medicina, sobre todo le da en específico a los alumnos de gerontología. Entonces, asumieron que ella podía dar sociología. Creo que sí puede, pero el problema es que ella no tiene o está apenas tomando bien la formación para dar temas sociológicos, ¿no? ¿Ven el problema allí? O sea que se nos ofrece
que podemos hacer cosas para las cuales nuestras materias no están diseñadas, ¿no? Si ustedes ahorita mismo podrían hacer gestión cultural, o sea, salen ahorita y hacen gestión cultural así en automático o les faltaría alguna preparación. Necesitaría algo extra. ¿Podrían hacer asesoría política? Podrían ser locutores, no sé, podrían dirigir un programa de televisión, un montón de cosas que se nos promete que son muy interesantes, pero fíjense, el gran problema que tenemos es que los planes de estudio, si bien dejan abierta la opción, realmente no nos dan las herramientas. Digo, estoy hablando de generalidades, obviamente habrá algunos planes de estudio que están mucho más enfocados en eso, pero no es la mayor parte no lo tienen. Entonces, literal es como mandarnos a la guerra sin fusil, ¿no? Si utilizara una analogía muy sencilla. Bueno, podría argumentarse, fíjense, que muchos de los egresados de licenciaturas de filosofía pues se han insertado en otros mundos laborales, ¿no? En otros campos distintos a la filosofía, pero el problema realmente está en que sucede más por la falta de espacios académicos hasta ahora. En los estados es un problema menos grande, pero en ciudades grandes, así como la Ciudad de México, lo que encontramos es mucho titulado que no encuentra realmente un trabajo enfocado a su carrera. Aunque esto pasa también en otras carreras, ¿no? Piensen, encontramos psicólogos que hacen otras cosas, abogados que hacen otras cosas, aunque nos meta un problema más grave de política laboral. No se trata, fíjense, esto no es nada menor y nos va a conectar con las famosas RIEMs de la época del sexenio de Calderón. Ustedes saben bien qué es este concepto de las RIEMs o Reforma Integral de la Enseñanza Media Superior. ¿Sí han escuchado ese concepto? No, pero creo que se los tengo que explicar, fíjense. La RIEMS que surge durante el RIEMS o Reforma Integral de la Educación Media Superior surge durante el sexenio de Felipe Calderón y provocó una serie de críticas muy fuertes por parte del gremio filosófico que se reunió en el Observatorio Filosófico de México. Es una asociación que surge al estilo de la Asociación Filosófica de México para integrar al gremio de filósofos, pero funciona principalmente como un centro de resistencia a los cambios de planes de estudio que se quisieron insertar al nivel medio superior, que era nacional incluso, pues se consideró que estas reformas iban contra las humanidades y el papel que éstas pues, han tenido durante décadas en la formación de los alumnos de los distintos bachilleratos del país. Dicho en otras palabras, ponérselo mucho más en corto, de repente el gobierno decide cambios en la educación que implican que no es necesario estudiar filosofía, no es necesario estudiar humanidades y por lo tanto no requeremos más estudiantes de filosofía, o al menos no laboralmente. Pero peor aún, implicaría que toda nuestra política educativa, sobre todo la del nivel medio superior, que es uno de los más grandes del país, bueno, el más grande del país probablemente junto al universitario, se y cargaría al famoso sistema de competencias, es decir, habilidades y conocimientos generales, no buscando tanto la especialización que dan las licenciaturas. Si vemos el problema, pues genera una cuestión de empleos, ¿no? ¿En dónde se colocan la mayor parte de nuestros egresados de las licenciaturas en filosofía? ¿En dónde empiezan a trabajar? En prepas. Y de repente dicen, no necesitamos filósofos para las prepas. Genera un gran problema, si se dan cuenta. Y esto es lo que se ve muy bien desde el observatorio filosófico, aunque es mucho más grande el problema. Fíjense, es mucho más complejo, nos va a llevar, fíjense, a problemas que son pues pedagógicos, problemas que son también laborales, y ambos pues se vieron afectados definitivamente por las reformas. Fíjense, en el primer sentido, pues se dudaba que la filosofía fuera necesaria para un modelo educativo, pues que básicamente está adaptado al sistema político no liberal. Alguien que ha trabajado con mucho detalle es Gabriel Vargas Lozano, ¿no? No sé si le suena el nombre, un profesor de la UAM, Iztapalapa, que también está en la Asociación Filosófica de México y el Observatorio Filosófico de México. Bueno, él ha trabajado esto, fíjense, lo vamos a ver más adelante entre varios trabajos en este pequeño texto, que colaboré con él a realizarlo. Tiene un texto aquí en que precisamente analiza la relación entre las políticas educativas, más bien la política económica y los programas de estudio en filosofía y en nivel medio. Luego les doy bien el dato para que lo puedan revisar. Eh, lo que encuentra muy bien es una relación pues, entre la educación, la globalización y el neoliberalismo.
Digo, no alcanzaríamos a ver aquí todo el tema, que es un poco largo. Le sugeriría más bien que den seguimiento a lo que hizo en su momento el Observatorio Filosófico de México, porque fue el órgano que realmente se encargó de combatir estas políticas. Fíjense, ahora, hay otro problema, ¿no? También, y es que las RIEMs, más allá de lo laboral, pues nos saca de la polis, vamos a traducirlo de esta manera. Imagínense que de repente, si de por sí la filosofía no es que tenga los mejores ratings de aceptación, éxito, no, éxito laboral puede tener, pero digamos como de popularidad, ¿no? Ustedes me dirían, ser filósofo me volvió más popular, ¿no? Bueno, están Bueno, buscando a la gente equivocada, pero en realidad el tema es que tampoco es que la filosofía haya tenido siempre la mejor imagen, ¿eh? Ese es un problema histórico, pero cuando se vuelve un problema de política de Estado es bastante más grave, y esto es lo que quiero que entendamos, ¿no? Y es cuando, a ver, ¿por qué surgen entonces las prácticas filosóficas si pensamos que se está expulsando la filosofía de las polis, de las ciudades, de prácticamente la vida pública? Em, ¿Cuándo surgen? Pues, las prácticas filosóficas, que ahora sí ya viene toda la definición, las definíamos como un grupo de actividades que aplican la filosofía a expresiones no académicas. Nos decía cómo Andrei se llama, ¿no? Estaba por ese lado, estaba entrando muy bien. Y son actividades, miren, por ejemplo, está la consultoría filosófica, la filosofía para niños, el café filosófico, que ese sí lo conocen en Chiapas, ¿no? Porque Raúl Trejo tiene uno, ¿no? Que ya lleva bastante tiempo operando y tienen de filosofía para niños a alguien muy importante allá en Chiapas, que es el profesor Echeverría, no sé si lo conocen, que ha trabajado estos trabajado. temas, ¿no? Sobre todo él incluso estudió con Lippmann. Bueno, algo y algo importante, o sea, todas estas prácticas en realidad tienen una existencia muy reciente si la comparamos con la tradición filosófica occidental que estudiamos. Digo, cuando pensamos en filosofía occidental estamos hablando de unos 25 siglos de tradición, ¿no? No es poco tiempo, pero en cambio, cuando estudiamos prácticas filosóficas hablamos de un fenómeno bastante reciente, ¿no? En comparación a... esto se ha visto principalmente, hay un libro muy importante que sugiero que lean que se llama La filosofía, una escuela de la libertad, enseñanza de la filosofía y aprendizaje del filosofar, la situación actual y las perspectivas para el futuro. Para que se lo aprendan más fácil, la filosofía, una escuela para la libertad, que sacó la UNESCO. Lo sacó en colaboración con la UAM y tiene textos muy importantes. Fíjense, yo creo que es el mejor diagnóstico que tenemos hasta ahora del estado de la filosofía en el mundo, lo que ha dedicado estudios a temas como la enseñanza, la investigación, la denominación de filosofía en la polis, ¿no? Entre otras cosas. Dentro de estos análisis, a mí el que me interesa más es el de la filosofía en la polis, que es el que desarrolló Oscar Brennifer, ¿no? Pero, fíjense, se localiza, sobre todo en este capítulo cuarto de la filosofía en la polis, el desarrollo de las prácticas filosóficas en los últimos años y se nos muestra que han tenido pues prácticamente un crecimiento gigantesco y se han posicionado en todo el mundo. Si piensan, un país probablemente ya está allí. Se nos habla de que han funcionado en Noruega, en Australia, en Islandia, en Alemania, en Estados Unidos, en España, en un montón de lados y han tenido mucho éxito, ¿no? Incluso, fíjense, le tuvieron que dedicar un capítulo específico en un diagnóstico global sobre la filosofía. No, no es poca cosa, ¿no? Vamos a pensar a la inversa. Si no apareciera, es que no lo consideraran importante. Pero en cambio la UNESCO, que convocó a especialistas de alto nivel, encuentra a alguien que es Oscar Brennifer, que dedica específicamente un capítulo a las prácticas filosóficas, en un libro que no tiene más de 5 o 6 capítulos. Entonces, que no se van a dar una idea de lo que estamos hablando. Eh, la primera parte de lo que les voy a presentar se va a basar en el libro de la UNESCO. Eh, en donde creo que se enfatiza el tema de la filosofía para niños, donde dan un capítulo específico a este tema y nos da toda su génesis, ¿no? Brennifer, que es el autor de este capítulo, presenta un análisis y una clasificación de distintas formas dentro de las prácticas filosóficas alrededor del mundo. Se trata, creo que es un análisis muy bien esbozado, muy bien explicado, y nos da una visión panorámica sobre la diversidad de prácticas filosóficas y sus espacios en el mundo, iniciadores, problemas específicos y demás. No da tiempo a explicárselos todo, por más una síntesis que hice de él. Eh, Nos va a clasificar, fíjense, va a hablar del tipo de prácticas filosóficas en este estilo. Fíjense, primero, consultoría filosófica.
va a hablar de prácticas filosóficas en el café filosófico, va a hablar de talleres de filosofía, va a hablar de éxitos editoriales, va a hablar de filosofía para niños, va a hablar de filosofía empresarial y va a hablar también de filosofía en los medios difíciles. Eh, ¿Qué empezamos a notar en esta primera explicación? Prácticamente ninguno tiene que ver con las prácticas convencionales que tenemos, ¿o sí? ¿Ha llevado alguna clase que sea consulta filosófica? Nunca, Nunca, no las no hay. las hay. ¿Han tenido alguna clase que sea textos editoriales de divulgación? No. No. ¿Han tenido un curso que sea específicamente filosofía para niños? No. Es lo que pasa en todos lados, es lo que quiero que vean. Que han crecido de manera gigantesca, incluso paralelo a nuestras academias, ¿no? Lo han hecho independientemente de ellas, ¿no? Em, Parte de toda la del economista Brennifer, fíjense, va a decir que esto es porque la filosofía, no sé si estén de acuerdo o no con la definición, nos va a decir, es una necesidad fundamental o vital de nuestras sociedades. O sea, es decir, le hacemos falta a la sociedad. Digo, no somos los primeros no es la primera vez que leemos esto. Digo, si se dan cuenta, desde la apología de Sócrates, donde sí, dime. Sí, por favor. Justamente una de las partes que se había propuesto en nuestro plan de estudios tenía que ver con integrar esas prácticas filosóficas. Ajá. En una parte, en la parte de docencia, justamente hay elementos donde se realizaban cuestiones sobre filosofía para niños, se quería meter esto de consultoría filosófica, talleres de filosofía, en una línea que estábamos llamando primero se llamó tutoría y después se llamó filosofía aplicada, pero creo que parte de lo que dices es muy importante porque el conflicto primordial que tenemos es que la gente que ha sido formada en el ámbito de la filosofía occidental no acepta estas nuevas prácticas. Entonces le parece que estas prácticas de divulgación son al mismo tiempo una práctica de, ¿cómo podemos llamar? Como desvalorización de la filosofía, vulgarización de la filosofía, ¿no? Porque la gente dice en este presupuesto de que la filosofía es necesariamente un ejercicio especulativo alejado por mucho de la realidad concreta, de cierta gente que no es capaz de filosofar, ¿no? Que solamente hay ciertos eruditos que son los que pueden llegar a estos grados de especulación filosófica, y entonces como que ese debate ha sido parte del que hemos tenido en la propia planta académica, de algunos que dicen, bueno, pues sí, sí se puede, sí es conveniente, la sociedad necesita tener estos elementos de filosofía, y otros que pues dicen, no, es que la filosofía es llevar epistemología, es llevar metafísica, es llevar las nociones tradicionales, ¿no? Ese problema, nos va introduciendo muy bien a la discusión que quiero llevar. Eso pasó también con nosotros. El año pasado tuvimos aquí la discusión sobre la reforma del plan de estudios, que llevamos desde el 99, no se ha cambiado, ya tiene mucho tiempo, y ya vemos un grupo de personas que decimos, pues hay que acertar todo esto, ¿no? Y no encontramos realmente resistencia, porque creo que no se pararon a discutir las cosas, creo que tuvieron miedo de confrontarnos, porque somos como muy aguerridos los que hacemos esto, pero sí hay una posición académica que efectivamente, como posición unas cosas, quita otras, ¿no? Y lo que está pasando es que a la vez que, aunque se entiende que hay que tener este tipo de profesionistas, tampoco tenemos realmente como las herramientas para formarlos, ¿no? O sea, piensen cuando se diseña una planta o una serie de cursos, uno pensaría, está el plan y la gente se adapta. En realidad, lo que pasa es que muchas cosas se hacen según necesidad, según ya las personas específicas. Entonces, la imposibilidad de hacer cursos de prácticas filosóficas o divulgación dentro de los planes de estudio tiene que ver con que a su vez no hay quien lo haga o quien lo sepa hacer bien, ¿no? Y tampoco se puede improvisar porque sale mal. Entonces nos genera, es otro tercer círculo vicioso, ¿no? Aceptamos que está ahí, pero nunca hemos formado a la gente, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema muy serio que opera precisamente en la entrada que quiero dar, que quise dar al principio, ¿no? Es un problema desde cómo estamos pensando la filosofía en los planes de estudio. Entonces, bueno, fíjense, Brennifer va a seguir bastante en esto, va a hablar fíjense, va a darle una visión cultural a la filosofía, eh, fíjense, va a hablar de personajes muy interesantes como Michel Onfray, va a hablar
fíjense, yo voy a entrar ya un poquito ya en materia, ¿no? Esto a mí me ha tocado hacerlo porque yo doy la clase en el sistema abierto. Tenemos aquí dos sistemas, tenemos el sistema escolarizado y el sistema abierto. Entonces, en el sistema abierto yo doy una materia que se llama didáctica de la filosofía, que de hecho es de las que más me gustan, junto con filosofía en México, que es mi área. Entonces, yo he hecho ahí un experimento, literal, a mí el coordinador me dijo, le dije a Pedro Joel, ¿qué doy? Lo que quieras. Me dijo, lo que quieras, perfecto. Y a mí decirme lo que quieras suele ser que literal voy a hacer muchos experimentos. Entonces, cuando empecé a diseñar los cursos, dije, es el momento de poder insertar estas cosas, ¿no? Entonces, una parte está diseñada como tal para la parte muy, muy escolar, ¿no? Muy de textos académicos, cómo se genera un programa de materia y demás, pero a la vez fue insertando todo el tema de prácticas y divulgación y demás, y en realidad ha sido un éxito. ¿Por qué razón? Porque también por el perfil de alumnos que tenemos en sistema abierto, es gente más grande y gente que posiblemente está en segunda carrera. Me han tocado hasta de segunda, tercera carrera, entonces gente muy, muy bien preparada que ya más bien tiene una percepción muy práctica del conocimiento. Entonces, cuando empecé a darles en la materia, fíjense, está los libros de filosofía cultura popular, está el análisis de la UNESCO, están los mangas filosóficos, están las caricaturas de tal tipo. Y la evaluación la hago con un proyecto, ni siquiera es con un trabajo, con un proyecto didáctico. Y ha habido resultados extraordinarios. ¿Por qué? Porque es gente con conocimientos muy buenos de otra área que puede integrar con la filosofía. Entonces el resultado ha sido que me han dado proyectos desde diseño de aplicaciones, diseño de cursos de filosofía en la cárcel, diseños de cursos de filosofía para niños, me han dado, no sé, diseño ¿cómo se llama? De seminarios de cultura mexicana para la cultura política y demás, una cantidad bastante buena de proyectos. Entonces, hay muestra que, o sea, la misma realidad nos está obligando a pensarnos este tema, ¿no? Digo, yo ¿cómo llegué a esto? Pues yo llego desde la licenciatura. Tuve la suerte, tuve un profesor muy bueno en varias materias que se llama Ernesto Priani, pero este hombre era muy innovador en ese momento, era alguien que teníamos, cuando nosotros todavía buscábamos los libros en fichitas en la biblioteca, él ya tenía una empresa de páginas de internet antes de que fuera tan público como es ahora. ¿Qué más hacía? Tuvo un programa de radio en el que yo fui ayudante, ¿no? Ahí hice mi servicio social y es algo que me marcó de por vida porque realmente empecé a entender los alcances públicos de la filosofía, ¿no? Que es algo que a su vez cuadra con toda mi formación de filosofía mexicana y sobre todo la del siglo XX, porque tenemos que, pues, hombres como Antonio Caso o Samuel Ramos o Vasconcelos, pues también eran personajes públicos, ¿no? Eran personajes que estaban en el foro, ¿no? Estaban en la prensa, incluso Vasconcelos tuvo un programa de televisión, así nos podemos seguir, y me doy cuenta de que ahí hay algo, ¿no? ¿A qué me lleva? A que se me ocurrió que había que hacer esto en la Asociación Filosófica de México. Sí conocen qué es eso, ¿verdad? Es el grupo más importante del gremio, ¿no? Entonces, desde allí tuve un proyecto de divulgación cuando estaba el doctor Raimundo Morado de presidente de esta, y nos apoyó mucho, y salió un proyecto que se llamó las cápsulas, no, el consultorio del doctor Sócrates, que no pudimos llevar a radio por una cuestión de presupuesto, pero lo subimos a internet. Entonces cubrimos uso del YouTube, ¿no? Eso iba a servir bastante. Y de ahí me seguí a la propuesta en la Asociación Filosófica de México de ahora sí tener coloquios especializados de divulgación filosófica o difusión filosófica, que se hicieron dos veces. El primero se hizo en Chiapas, se hizo en Morelia en 2014, y el segundo se hizo en el congreso que se hizo en San Cristóbal de las Casas, que se fue en 2016. Entonces parecía cualquier cosa, pero era muy importante. ¿Por qué? Porque por primera vez le damos a la divulgación filosófica un espacio en el congreso más grande de filosofía de nuestro país. Y me parece que con bastante éxito. Incluso en el primero, como hubo presupuesto para invitar gente, me dejaron invitar a alguien que realmente valió la pena traer, que fue el doctor George Rich. Es famoso por sus trabajos de filosofía de la ciencia, pero por lo que es más conocido es porque era el editor en ese momento de la serie Popular Culture and Philosophy, que es la que sacó el libro famosísimo de Los Simpson y la filosofía. No sé si lo conocen. ¿Nunca han escuchado ese libro? Es una maravilla, es un libro que lleva como 100,000 libros vendidos, para que se den idea. Los Simpson y la filosofía ya está traducido, el libro se escribe originalmente en inglés, ya está traducido al español, y lleva como 100,000 o más textos vendidos en español. Entonces con esa banda no una idea del éxito que tiene.
Ahora, vino esta persona, mandé, Los Simpson y la filosofía. Tal cual, Los Simpson la serie, Los Simpson y la filosofía, y se acerca a lo que llamamos de manera muy general filosofía pop, ¿no? Que es filosofía enfocada a la cultura popular, las cosas que vemos todo el tiempo. O sea, imagínense, en vez de decir, voy a hacer un texto, no sé, se me ocurre un autor sobre Heidegger, voy a hacer mejor un texto sobre un capítulo de Los Simpson, puedo hacer libros que tengan que ver con cultura musical, puedo hacer libros sobre Bob Dylan, puedo hacer libros sobre Pink Floyd, puedo hacer libros sobre caricatura, puedo hacer una cantidad de cosas interesantísimas. Y le da un enfoque completamente distinto y pues piensen que la serie lleva arriba de 50 volúmenes. Cualquiera que sepa un poquito del mundo editorial sabe que sacar un libro es difícil. Llegar al segundo es doblemente difícil. Llegar a una cantidad alta de textos es larguísimo, es complicadísimo. Entre las cuestiones de dinero, el equipo que realmente haga las cosas, que se vendan y que se vuelva financiable, es muy complicado. Pues ese señor llega con un proyecto detrás que lleva arriba de 50 libros publicados en Estados Unidos, se ha vuelto un proyecto editorial gigantesco, ¿no? Con alcance global. Pero bueno, ese fue nuestro inicio de los coloquios de divulgación en la Asociación Filosófica de México. En Chiapas fue un poco más pequeño porque no hubo invitados externos, sin embargo, permitió pues consolidar un grupo de trabajo más grande. ¿Cuál fue el primer resultado? ¿No? Digo, ya me salté el texto, pero de todas formas está en todo, esto es todo lo que les quería explicar. Salió este, ¿sí lo ven ahí bien? ¿Ahí se ve bien? Muy bien. Una cosa que armamos Gabriel Vargas y yo, porque dijimos, bueno, se ha trabajado muy bien y ¿qué es lo que queremos? Bueno, ¿dónde el libro está en línea, se los puedo pasar en PDF si quieren, incluso la propia editorial lo circuló para que para que tuviera efectivamente más lectores que dinero, ¿no? Casi nunca tienen dinero, ese es el problema de los libros, y decidimos dónde ponemos esto, ¿no? ¿Qué hacemos con todo lo que ha salido? Decidimos, pues hay que integrar a toda esta gente que realmente está metida en el tema en una discusión pues formal, ¿no? Y realmente fue como, bueno, vamos a regresar la divulgación, o más bien insertar la divulgación a la discusión filosófica, ¿no? A por qué tendríamos que hacerla. Y da un libro, yo creo que yo nunca suelo hablar de las cosas que publico, en este caso sí lo hago, porque es uno de los textos de los que estoy más orgulloso. ¿Por qué? Fíjense, yo creo que integra a alguna de las personas más importantes, fíjense, está el propio Gabriel Vargas, él es prácticamente el gran promotor del Observatorio Filosófico Mexicano. Estoy yo, que hice un texto analizando esto que más o menos lo estoy explicando muy sucintamente. Está una persona también interesante que es José Escurdia, que hace un libro, es una persona que se ha dedicado al tema de filosofía para niños, y está también por allí Ernesto Priani, que es el que creo que es uno de los pioneros de esto en nuestro país. Hay otro caso muy interesante que es Héctor Zagal, él es profesor en la Universidad Panamericana, y tienen un par de coincidencias que a mí me agradan mucho. Aparte que los dos me dieron clase y muy buenas clases, la verdad que fueron de las cosas que más disfruté en licenciatura y en posgrado respectivamente. Los dos han hecho radio. Entonces, Prian ha hecho radio para Radio UNAM, ha hecho programas de radio para Radio UNAM y ahora tiene unas cápsulas que se llaman Ráfagas de Pensamiento. Y Héctor Zagal ha hecho radio en MBS. Ahí es donde donde transmitía Carmen Aristegui, ¿se acuerdan? Ahí en esa misma cabina de radio transmite Zagal, que aparte ha hecho cosas como novela histórica y demás. Muchos no pudieron participar por falta de tiempo. Tenemos la idea de que en algún momento tendría que hacerse un segundo tomo ampliado con más autores. ¿Qué encontramos? Fíjense, quisimos que eso se volviera un tema serio. Es el primer libro que se hace en habla hispana sobre el tema. Si no estamos absolutamente seguros de eso, sí sabemos que en México es el primero en que esto se discute. Y lo interesante pues son la serie de discusiones a las que llegamos, ¿no? Porque esto luego lo ampliamos, ¿no? Bueno, yo lo amplié por mi cuenta. Aquí en la facultad, cada cierto tiempo se nos convoca para meter proyectos y yo metí uno que se llamó Perspectivas de la divulgación filosófica, un título un poco largo que ya no recuerdo con presión en este momento, pero tuvimos 2 años de debate sobre el tema. Entonces trajimos a gente muy especializada a las conferencias e incluso organizamos un evento en Toluca, en la UAM, en la UAMX, dedicados a un primer Congreso Nacional de Divulgación Filosófica. Una cosa así.
bastante grande y podemos juntar bastantes cosas. ¿A qué llegamos? Pues un poco a la pregunta que yo quería poner que va en el texto, ¿no? Bueno, ¿por qué tendríamos que hacer esto? ¿No? Digo, si nos vamos nada más por el lado de la necesidad del trabajo de los egresados de filosofía, es la punta del iceberg y posiblemente la explicación más simplista, ¿no? Digo, obviamente queremos que los estudiantes se titulen y que tengan trabajo filosófico, eso por supuesto que es importante, pero hay algo más grande de fondo, ¿no? Y tiene que ver con la forma en que podamos entender la filosofía en nuestra época. Digo, si ustedes me dicen, puedo, sí, puedo hacer filosofía como si estuviera en el siglo XVIII, no se los creería, ¿no? Porque eso también ha cambiado. Digo, ha cambiado la tecnología, ha cambiado los métodos de enseñanza, ha cambiado las necesidades de la sociedad. Todo esto sí podemos tratarlo. Lo que hay que hacer es un esfuerzo de, yo no diría que quitar la filosofía académica, porque en realidad nos necesitamos mutuamente, ¿no? Los que intentan para prácticas y divulgación, porque creo que primero tenemos que tener bien formados a los filósofos, pero sí tendríamos que apelar a que los programas de estudio empiecen a tener espacios y materias específicas para formar a los alumnos en estas líneas. ¿Por qué razón? Porque la idea de que nada más podemos ser profesores o investigadores está superada temporalmente, creo. Hay personas, digo, van llegando más, que bueno, muy seguramente dicen, ¿sabes qué? Yo no me veo dando clases, ¿no? Alguno de ustedes dirá, yo no quiero dar clases, y no es que estén mal, dicen, a mí me interesan cosas que tienen que ver más con el ámbito de la comunicación. Entonces, ¿por qué no tener la opción de que tengan materias que les permitan desarrollarse de esa manera, ¿no? O hay gente que me diría, ¿sabes qué? A mí me interesa más, no sé, la cuestión deportiva, ¿no? Pues creo que también es algo en lo que se puede aportar de la filosofía, ¿no? O quien me diga, ¿sabes qué? A mí me interesaría ser asesor político mejor, ¿no? Yo no quiero estar leyendo a Hobbes, también podrían, ¿no? Pero se trata de que vayamos desarrollando este tipo de oportunidades de manera sistemática, lo cual nos mete a un doble reto, ¿no? Tendríamos que empezar por formar a la gente, ¿no? Y que efectivamente quien hace las prácticas, que ya es un gremio enorme, para que se den la idea, el año, sí, fue el antepasado, no, a principios del año pasado, en enero hubo el Congreso, la opción internacional, pero prácticamente era Congreso Mundial de Prácticas Filosóficas aquí en México. Lo hacen en muy pocos lugares y trajeron a toda la gente importante para esto. Congreso de 5 días, para que se den idea. Lo hicieron acá en el CCH Sur, que está cerca de acá, y fue una cosa fabulosa, ¿no? Fíjense cuánto ha crecido. Fue el equivalente como si trajéramos, digo, porque la gente que lo trabaja lo hace muy bien, como si trajeran, no sé, a un Peter Sloterdijk o a un Byung-Chul Han o a, no sé, alguien muy actual, importante, a un Habermas, ¿no? Un congreso. Ellos ya lo están haciendo a ese nivel y lo interesante es que lo han hecho, fíjense, han crecido paralelos al ámbito académico, surgiendo de él, porque este es el gran tema. Quienes se dedican a las prácticas primero fueron los estudiantes que se formaron en las academias, pero encontraron otro nicho y lo han hecho muy bien. Lo que está pasando es que incluso esa es su opción profesional y han encontrado otros espacios que desde la academia no vemos, dan talleres, ¿no? Van a las cárceles, trabajan con los viejitos, hacen un buen de cosas, ¿no? Y la pregunta es, pues, ¿eso o no filosofía? Yo pienso que sí, ¿no? Yo soy de las personas que defiende esto, pero incluso tendremos que ir un poco más lejos, ¿no? Si esto ya va tan en forma, habría que preguntarnos qué lugar deberían estar ocupando en la currícula y la formación, ¿no? Eh, pues, ¿qué más? A ver, como para explicarles, para dejar tiempo a la discusión. Bueno, como nada más para que se den una idea de la cantidad de cosas que hay, que son las que yo doy en cursos. Por ejemplo, está todas las colecciones de filosofía y cultura popular, ¿no? Y no hay nada más en español. Están los mangas filosóficos, están los programas de televisión. Hay dos que quiero resaltar que me parecen los mejores, no, tres. Está el de No Dogs or Philosophers Allowed, que es de la BBC, me parece, de Londres. Está uno muy famoso que fue Merlí. ¿Sí lo vieron alguna vez? Es un programa, una serie de televisión que se hizo en Cataluña, en Barcelona en específico, que fue famosísima, un profesor de filosofía preparatoria que es completamente heterodoxo y fuera del sistema, pero que logra que los alumnos que testan la filosofía les guste, ¿no? Está otro programa en Argentina que se llama Filosofía aquí y ahora, que es un éxito, está en línea, pero son análisis brillantes, ¿no? Toda la colección que les dije, ¿no? Digo, por ejemplo, de filosofía y cultura popular yo tengo, ¿qué será? Como 5 libros, ¿no? Pero esos 5 libros son selecciones buenas. Tengo
Futurama y la filosofía, Led Zeppelin y la filosofía, Pink Floyd y la filosofía, los Beatles y la filosofía, cosas, digo, obviamente a mí me gusta más la música, se nota. Pero hay más, o sea, por ejemplo, hay textos famosísimos estilo El mundo de Sofía que ustedes dirán, bueno, lo vi en prepa. Bueno, dense la idea de que es un superventas que ha vendido más o menos 12 millones de ejemplares, ¿no? Ustedes dicen 12 millones de ejemplares no les suena tanto, ¿sí? Si lo convirtieran en lenguaje musical, lo convertiría en un disco multiplatino. O sea, para ganarte un disco de platino en Estados Unidos tienes que vender 1 millón de discos. Ahora imagínense un disco que es doble platino. Hablamos de algo grande, ¿no? Está traducido a 54 lenguas y tiene una película. Creo que no le importa mucho al autor si los académicos muy estrictos sienten que eso no es filosófico, ¿no? A estas alturas yo se los digo a los alumnos simplemente como muestra, ¿no? Si hacemos un cálculo, por ejemplo, los alcances que tenga una publicación una buena publicación en línea de divulgación filosófica, pues el más bajito ronda las 1000 personas, ¿no? Puede subir a mucho más, ¿no? Hay casos que han tenido ya sobre decenas de miles. Un congreso de filosofía, si bien nos va, mete 50 personas en la conferencia magistral. O sea, suena feo, ¿no? De 50 a 1000 en línea, creo que 1000 en línea es buena opción, ¿no? Y si aparte piensas que está escribiendo cosas que le importan a los demás, nos está abriendo caminos, ¿no? ¿A qué me refiero? Creo que estamos en un momento clave de que podemos y deberíamos replantearnos un poquito, pues, cómo estamos pensando esto de la labor filosófica, sin renunciar al rigor, porque eso es algo que sí es importante, pero sí abriendo opciones a que sea una filosofía que sepa dialogar con el mundo contemporáneo, porque lo que va a pasar es que no solo que nos saquen de la polis, sino que nos saquemos solitos de la polis, ¿no? Hay que ser realistas, digo, puede empezar el filósofo tema que más les guste, pero si no lo saben explicar a nadie le va a importar, ¿no? A nadie le va a importar afuera, ¿no? O a veces son cosas que solo a nosotros nos preocupan. Y creo que no hay que renunciar a ese estudio, pero también hay que saber ser parte de esta sociedad. Miren, un simple ejemplo, ¿quién ha copado la opinión pública en el país? Si ustedes piensan, ¿quién tiene la opinión pública nacional en México en este momento? ¿Quién la tiene? ¿Quiénes son los que la encabezan? Los politólogos, ¿no? Los periodistas. ¿Y a poco los de filosofía no pueden opinar? Yo pienso que sí, ¿no? Entonces, obviamente habría que pensar que nuestros trabajos de filosofía política pues también tengan ese enfoque hacia el país, ¿no? Entonces, bueno, yo les quería presentar esto, digo, ya me adelanté bastante, y pues presentar la discusión, ¿no? Con ustedes, a ver si pues, está a debate, ¿no? Pueden decirme, mira, ¿sabes qué? Yo creo que sí tenemos que hacer la filosofía académica dura que siempre hemos tenido, o sea, nos apelamos a nuestros 24 siglos de tradición, o podemos más bien intentar algo mucho más alternativo que sea, pues, utilizar redes sociales, utilizar canales de YouTube, utilizar revistas en línea, utilizar podcasts, no sé, música, etc., para hacer filosofía, ¿no? Y tal vez tener un poco más de canales de diálogo con la sociedad. Entonces, pues bueno, pues me gustaría ahora escuchar sus preguntas, ¿no? Porque creo que el texto de cualquier manera se los voy a mandar en versión terminada. Creo que me importa más lo que discutamos en este momento. Entonces, pues me gustaría escucharlos, por favor. ¿Sí me oyen? ¿Sí me oyen? Preguntas que tengan con toda confianza. ¿No? ¿No? Sí, dime, por favor. Por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La verdad, llegamos un poco tarde a la plática y sí. de lo poco que se puede escuchar y del título de esta, no sé, me gustaría preguntarte cómo se podría introducir la filosofía, porque mencionabas este rollo de las series como Merlí. Entonces, ¿cómo se podría introducir la filosofía que le empieza a llamar a los chicos en primaria, secundaria, prepa, lo que sea, pero, o sea, aquí en México, ¿sabes? O sea, que la cultura no es tan hacia esto. ¿Cómo se podría empezar a hacer que los chicos se interesen más? Mira, yo creo que deberíamos empezar, bueno, lo primero, y esto es una cosa de simple metodología de la investigación, pues tienes que saber cuál es el perfil de la gente a la que quieres llegarle, ¿no?
digo, ahí sí funciona el marketing y todas estas cosas, es de investigar, bueno, ¿cuáles son las cosas que le interesan a los chicos? O sea, si tú quieres llegar a los alumnos, es más fácil que tú entres por el lado de las cosas que ellos disfrutan y tú insertes la filosofía ahí. Me parece que también un gran problema es que nunca intentamos tocar puertas, ¿no? O sea, en realidad asumimos, o sea, nos corremos antes de empezar, ¿no? Yo nunca he sabido de alguien a quien, bueno, conozco casos, a ver, que quiere hacer proyectos, pero nunca intentan llevarlos, ¿no? Ahora, por ejemplo, un grupo de los de SUA que va a ser basado en el Ateneo de la Juventud y todo ese proyecto de cultura mexicana, querían hacer una serie de conferencias. Digo, ahí el problema que tuvimos es que le tiraron creo que era MBS o algo así, algo muy grande, y no, efectivamente no era de mucho rating, pero sin embargo, sí hicieron como mejores contactos para colocarlo en otras partes. Entonces, me parece que también tiene que ver en cómo lo presentamos, ¿no? O sea, si tú llegas y dices, bueno, vamos a hacer otro análisis de historia de la filosofía, probablemente no pegue. Pero si tú dices, a ver, vamos a utilizar las herramientas filosóficas de análisis para N situación, ¿no? Creo es algo, digo, sí le he dado seguimiento a lo que está haciendo este Raúl Trejo allá en Chiapas, porque si usted comenta, él sube mucho la información del café, se llama Hiket Nuk, ¿no? El café que está haciendo. O sea, ahí él lo que hace es tocar temas culturales, ¿no? Y del Estado incluso. Y él lo que ha hecho es no esperar que la gente vaya a la universidad, sino que más bien ha ido, creo que lo hace en el Fondo de Cultura de allá, ¿no? Sí. Entonces, lo que está haciendo es más bien es el ir, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa? Pues creo que depende mucho de equipos multidisciplinarios, porque hay cosas que sí sabemos hacer y otras cosas que no sabemos hacer. Digo, al menos en mi caso yo se lo reconozco, mis limitaciones son tecnológicas, pero si es parte de, a ver, hacer un guión, diseñar un proyecto y demás, eso yo sí lo sé hacer, pero lo que necesito hacer es trabajar con gente que pueda hacer toda la otra parte técnica, ¿no? Entonces necesitaríamos empezar a adquirir o adquirir ese tipo de conocimientos o trabajar con gente que los puede desarrollar, que son así realmente las grandes producciones. En realidad, el mejor trabajo es el multidisciplinario. Lo que pasa es que es también parte de nuestras limitantes. Aquí hubo algún momento en que pusieron una materia que buscaba justamente como apoyar con la parte de cuestiones tecnológicas, ¿no? Plataformas de estudio y demás. No sé realmente cuánto éxito tuvo, pero justo ya apelaba, ¿no? Vamos a empezar a aprender tecnología que no utilizamos, ¿no? Pues en realidad los filósofos solo saben usar lo mínimo, ¿no? Saben usar Word, saben usar Internet un poco y un poco chateo, ¿no? Pero justo por la falta de formación pedagógica no saben utilizar todo eso en otras herramientas. Yo lo que aprendí y hago, yo literal trabajo con página de Facebook, tengo los cursos ahí, los temarios, tengo la biblioteca virtual y el Facebook lo uso también para los grupos de las clases. Entonces, pues ahora sí que ahí lo que tuve que aprender por preparatoria, que era eso de TICS, me ha servido. Pero eso es algo que tampoco estamos habituados a hacer. Si les dicen, ve a buscar libros, ve a buscar la lectura, ¿qué es lo primero que hacen? Ir a la biblioteca y como no está, ya no lo leen. Lo ideal sería que ya empezáramos también a tener los materiales en línea, ¿no? O sea, realmente empezar a vivir con la tecnología del siglo XXI, ¿no? ¿Te resuelve o sale peor? No, sí, más o menos igual, no sé si puede hacer la pregunta. ¿Qué es lo que haces tú o qué te gustaría hacer justamente para esto, para empezar a propagar un poco más la lectura en cuestión de asuntos filosóficos? Porque, no sé, te doy el ejemplo mío, en prepa eran clases muy sencillas y nunca me llamó tanto, y fue hasta después que empecé a leer más y así. Entonces, ¿qué es lo que haces tú para llamar más gente o más chavos, más niños, para que les interese más la filosofía? ¿En prepa o en carrera? No, más abajo. Más Prepa, abajo, secundaria, primaria, no sé. con los que he trabajado más nivel como menos de carrera son prepa, ¿no? Y yo realmente lo que hacía es que ignoraba los planes de estudio. Les cambiaba, realmente lo que hacía es que me quedaba con la estructura, me pedían, trabajé, fue una de las cosas que más me gustó, trabajé en Conalep y todo el mundo lo ve muy feo, yo creo que es un sistema educativo muy interesante, lo aprendí estando allí. Una genialidad era que dije, bueno, si no puedo quitar las competencias, las voy a utilizar. A mí solo me pedían, ¿sabes qué? Que aprendan algo de historia de la filosofía, algo de estética y algo de ética. Y tenía una sección de filosofía en México. Dije, ah, bueno.
a mi gusto. Entonces, más que tratar de cubrir como grandes periodos de la historia, me iba como a lecturas, primero más cortas, siendo realistas de que no iban a leer 100 páginas, pero sobre todo enfocando que los textos les daban cosas con las que podían entender los problemas de sus otras materias, ¿no? Un poco más como introductorio a lo que llamamos pensamiento crítico y demás. Otra cosa que me funcionó más, pues es que la verdad empecé a recurrir a otros materiales. O sea, yo no, el libro es solo un formato, pero tenemos una cierta mitificación del libro. O sea, el libro es un invento del siglo XVI, si lo piensan. Hay libros antes, pero pues hablamos de materiales que podían tener unos cuantos ricos. Ahora tenemos, a ver, yo no veo un problema en que leamos en libro electrónico, ¿no? No veo un problema en que leamos en una tablet o que tengamos o que leamos muchas cosas en internet, porque finalmente sigue siendo estudio. Lo que habría que hacer es buscar, pues, textos afines o saber presentárselos de manera que digan, bueno, esto sirve. Porque la gran duda con los alumnos de preparatoria es, entre que tiene mala fama la filosofía, ¿cómo voy a aplicar esto? ¿No? Tiene que ver más con las capacidades didácticas que tengas. A mí, por ejemplo, yo tuve una experiencia que me gustó mucho. Yo les di Samuel Ramos, pero se los di a los de turismo. Y yo les dije, bueno, ¿qué hago? Resultó que Samuel Ramos les fascinó porque es una apología de la cultura mexicana y ellos se la pasan estudiando cultura mexicana por el turismo. Entonces fue una cosa fascinante. Otra cosa que a mí me encantó, cuando leyeron el libro, este texto de Kant, el de qué es la ilustración, creo que lo entendieron sin tanto lío. No se fueron tanto a los tecnicismos de si en tal lugar y demás. Les encantó la idea de la minoría, de la superación de la minoría de edad y el, oye, piensa por ti mismo. O sea, es una cosa que a lo mejor nos parece muy obvia, pero con nuestro exceso de papers la ha complicado. Pero se trata como tomar las ideas muy precisas que necesites darles, ¿no? Claro, también sí, tiene que ver con cuestiones didácticas, ¿no? Un problema es que tampoco nos enseña a dar clases. Y tenemos casos de profesores que son muy buenos investigadores, pero no saben dar clase, ¿no? Entonces también necesitamos pues un enfoque distinto en cómo damos las clases, ¿no? Cómo hacemos la docencia. No puede, a ver, tenemos que conocer nuestros límites. No hay un curso que abarque todos los temas, ¿no? No hay una persona que conozca todo, pero en cambio sí pensar que puedes darles como mínimos que sí vale la pena ver, ¿no? Y creo que los alumnos en general reaccionan más a cómo es la persona que incluso a los temas, ¿no? O sea, yo lo veo mucho, yo trato de tener muy buena dinámica con los estudiantes, digo, al final son la comunidad con la que estamos. Y creo que también romper un poco toda esta línea jerárquica en la que hemos estado, ¿no? O sea, ustedes piensan, cuando los profesores de filosofía tienen que ser cuadrados y serios, pues no, o sea, lo que espera uno de un profesor de filosofía es que sea justamente el que te hace pensar cosas, ¿no? Y que tiene un modo como mucho más amable de ser. Entonces, digo, también tiene que ver con cómo nos presentamos ante los estudiantes. ¿Eh? ¿Te responde? Sí, bueno, Sí, pero bueno, digo, yo te hablo en mi experiencia personal, ¿eh? No te podría decir que a todos les va a funcionar igual, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por sí, por favor. favor. A ver, A ya ahora ver, sí ya ya ahora sí ya mejor. mejor. A ver, A ver, no oigo no oigo bien. bien. Ya, Cuando se elige una carrera, ¿ok? ¿Se escucha? y ahora Y sí. ahora, ¿Qué opinas acerca de esta influencia un poco del paradigma científico actual que de una u otra manera influye tanto en los padres como en los adolescentes que van a próximos a elegir una carrera, ¿no? Ha pasado muchas situaciones que dicen, no, yo quiero estudiar filosofía, pero digamos, el paradigma capitalista no me va a dejar nada, ¿sabes? No voy a ser útil como para mucho. O O sea, sea, sí. lucrativamente hablando. Que no va a dar dinero. Pues mira, la verdad es que ya casi ninguna, la verdad, no, sí, la verdad es que ya casi ninguna carrera da dinero. Eh, o sea, si lo piensas realmente, o sea, hay carreras que en teoría estarían mejor y están igual o peor. O sea, yo he tenido alumnos de derecho que les digo, a ver, si no se, en realidad uno va a un juzgado y sale con 100 tarjetas, ¿no? Y tampoco es que estén nadando en dinero todos los abogados, o sea, los ingenieros tampoco están nadando en dinero, ¿no? En realidad, la crisis del mundo laboral está pegando a todas las carreras.
Y la filosofía no es la excepción, pero la filosofía tiene una fortaleza que casi nadie entiende. O sea, puedes decir, por lo menos, o sea, ya o sea, la gente pensaría en el peor de los casos te vas a dar clase en prepa, pero para nosotros es natural dar clase en prepa, ¿no? O sea, no es como, híjole, me mandaron, ¿no? O sea, tú entiendes, yo me preparé para esto. Y al final, creo que si sabes buscar, sí lo encuentras, ¿no? O sea, claro, también que entiendas que vas a distribuirte, ¿no? Y que tienes que tener cierta cantidad de horas para que te alcance. Entonces, bueno, yo más bien invertiría la pregunta, ¿y cuál sí te garantiza que te vas a hacer rico? ¿No? Yo no veo muchas, ¿o sí? O sea, podemos ver estadísticas. A ver, psicología tiene muy malos números de colocación laboral, ¿no? Derecho está exageradamente competido, ¿no? Eh, ¿Cuál sería otra que en teoría es muy vistosa? Administración, estamos llenos de administradores, ¿no? ¿Qué otra parecería como muy buena opción laboral? Ingeniería, Ingeniero. bueno, si estudiamos filosofía es porque lo nuestro no son los números, o sea, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero aparte incluso en las ingenierías tampoco es que todos estén en la gloria, ¿no? Digo, también creo que lo que sí tenemos que entender es que la filosofía es un trabajo muy duro. Eso sí, si les decimos va a ser bien sencillo y vas y tranquilo, no, o sea, la verdad es que llega un punto en tu vida en que trabajas el doble o el triple, pero es parte de esto, ¿no? O sea, no hay ningún pero tiene una ventaja que casi nadie sabe, es que hay muchas vacaciones. También nadie me cree que yo tengo 3 meses de vacaciones al año. 3 meses de vacaciones pagadas. Entonces, es cuando digo, no, debo dejar de quejarme de o sea, cuando me vean feo los abogados diré, bueno, yo me voy a quedar un mes en mi casa tranquilamente. ¿Tú dónde vas? ¿No? Entonces, o sea, piensa que también, y esto es algo que ya tiene que ver con políticas públicas, sobre todo el perfil que está cargando el gobierno actual, es que también ya viene desde antes que la preparatoria sea considerada educación básica, ¿no? Sí sabían. Esto implica muchísimo trabajo para los de filosofía. ¿Por qué razón? Si se vuelve básica, se va a tener que volver obligatoria. Y siendo obligatoria, vas a necesitar a las personas que tengan los perfiles para dar las materias. La otra vez revisábamos con un tesista que justo está un poco en este tema que les explicaba. Le dije, ahora vamos a checar los programas, ¿no? Entonces, encontramos que simplemente en el Sistema Nacional de Bachillerato, en prepa, bueno, bachillerato obviamente es nivel medio, hay por lo menos por lo menos cinco, o sea, de 5 a más materias que por perfil entran los de filosofía. O sea, de filosofía obligadamente, pero un montón por el perfil profesional entran, ¿no? Lo que sí me parece que tienen que considerar que es un requisito importantísimo, las titulaciones, porque es algo que ya se está exigiendo. O sea, ya ni siquiera te preguntan si estás titulado, te preguntan título y cédula, y eso ayuda mucho. Y que también ya hay otra serie de especializaciones. Por ejemplo, acá en Filosofía y Letras tenemos una que se llama MADEMS, que es una maestría en educación media superior, que está ya diseñada ¿para qué? Para que las personas que saben que van a dar clases en prepa tengan preparación específica para dar en prepa. Y lo que ha pasado es que salen muy bien colocados después de esto, ¿no? Entonces ya también tenemos que pensar eso en la formación que vamos a llevar inmediatamente terminando la carrera. ¿Eh? ¿Te resuelve? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por Sí, por favor. favor. Sí, creo que de lo que platicamos con la doctora Diana, que una de las cosas que estamos viendo ahorita justamente es este proceso de renovación curricular en la carrera de filosofía. Y justamente decíamos la dificultad que nos encontramos al querer hacer esta relación entre filosofía y el enfoque por competencia, ¿no? Porque por lo menos estamos muy habituados a pensar la filosofía en términos de competencias que a lo mejor nos llevaría a esta posibilidad de prácticas filosóficas. Habría cosas de decir, bueno, hay reflexiones que sí está muy bien que sea a nivel especulativo, sin olvidar toda la larga tradición que tenemos de la filosofía occidental, esos 25 siglos de una carrera no nos alcanza para estudiarlo totalmente, pero también incluir estas otras partes que pues al final de cuentas podemos tomar dos opciones frente al mundo que nos toca vivir, ¿no? Es decir, nos quedamos con la filosofía tradicional y de carácter más especulativo y pues encerrados en las aulas, y como decía hace rato, ¿no? Nosotros mismos dejamos que la filosofía se muera porque nos van a sacar, nos van a decir no sirve para nada, luego entonces hay que sacarla, ¿no?
o nos entramos a esta nueva lógica sin perder esa dimensión del pensamiento crítico, que es, me parece, que es fundamental de la filosofía. Entonces, me parece que, y es la pregunta a lo que iba, ¿no? En la experiencia que dice que pasaron de haber reestructurado el plan de estudios, ¿cómo? No sé si el plan de estudios tiene que ver o está orientado con ese enfoque por competencias, que es un poco el modelo que nos está poniendo la universidad y que nosotros tenemos que entrar, y las dificultades que se tienen para pensar la filosofía dentro de ese enfoque por competencias, cómo se resuelve, cómo le han hecho para tratar de justamente generar en esta lógica de las competencias, conocimientos, destrezas, habilidades que pues, nos puedan servir en la formación filosófica, ¿no? Que no solamente, que normalmente estamos acostumbrados a puros conocimientos teóricos especulativos y no a esa dimensión más práctica, más aplicada, que implique justamente cambiar incluso a los públicos, ya no dirigirse solamente a un público académico, sino a un público que está a lo mejor, como decía, en cárceles, que son niños, que están, no sé, en otros contextos más cotidianos, más populares, que nos impliquen cambiar la forma de expresarnos, cambiar la manera de hablar, de argumentar, sin perder esa dimensión de ayudar o invitar al otro a pensar, a reflexionar, que es lo que hacemos nosotros. Bueno, es que hay una diferencia, por ejemplo, en la UNAM yo veo muy difícil que transite a competencias, ahí el tema de la autonomía le quita este problema, aunque parece en prepa, por lo que vamos viendo, ahí me entero por los alumnos de MADEMS, sí está empezando a cargarse un poco. UAMX sí tiene un poco ese toque, sí lo tiene, pero ahí en realidad ha resultado irónicamente favorecedor. Por ejemplo, ahí doy metodología de la investigación y la doy lo mismo a médicos que a filósofos. Y ahí porque precisamente, y yo se los digo a los alumnos, ahí la gran ventaja que tenemos los de filosofía es que pues, la investigación lo vemos como un proceso muy natural, ¿no? O sea, sabemos que tenemos que publicar, sabemos que tenemos que presentar en congresos, sabemos que tenemos que seguir una serie de pasos estructurados, pues básicamente lo que aprendemos en lógica, argumentación, redacción y demás. Lo que me ha servido a mí mucho es que nadie sabe hacerlo. Ese es algo que uno no le sorprendería, ¿no? Pero, o sea, nosotros pensamos una tesis lo más natural del mundo, fuera no lo saben. Y esta carencia justo de metodología, ¿no? Que es algo que sabemos muy bien nosotros, ha sido una fortaleza. Y ha dado otra fortaleza por ahora, por ejemplo, de todas las materias que ven con pensamiento crítico, ¿no? Entonces, y toda la otra serie de afinidades que hay entre filosofía y otras carreras. O sea, yo les puedo decir, a mí me ha tocado dar filosofía del derecho, ¿no? Me ha tocado darle, cuando estuve en VM un tiempo, me tocó darles, pues, les daba pensamiento crítico, razonamiento, visión global, filosofía del derecho y demás, que todas por perfiles lo podíamos hacer. Creo que ahí la diferencia fue que yo sí estuve dispuesto a empaparme en otras carreras, ¿no? Yo entendí, tengo que saber cosas de derecho, pues las aprendo, ¿no? Aprendí que, bueno, tenía que aprender cosas más de tecnología, pues, y TICs, pues, aprendí a hacerlo, ¿no? Que si en un momento me dijeron, tienes que tomarte Profordems, tomé Profordems, ¿no? Y a lo mejor el problema está en que justo creo que tenemos dos opciones, ¿no? Cuando se nos pone enfrente el tema de competencias, podemos decir, no lo quiero, ¿no? Que ha sido la reacción general, o puedo decir, no puedo evitar que esté, pero puedo aprovecharlo, ¿no? Y creo que la forma más inteligente es utilizarlo, porque créanme, lo que yo siempre le digo a los alumnos, cuando se titula, mira, ahora olvídate de la preparatoria de la NP y olvídate del CCH Sur o del CCH Oriente, el que te guste, porque están muy competidos. Pero en cambio, si tú te sabes mover en los otros sistemas educativos, es donde de verdad ha funcionado esto, ¿no? E incluso lo más sorprendente, una de las cosas que más peleaba el Observatorio Filosófico y que fue una victoria en sentido a largo plazo, era que las materias no las dieran, sí las dieran personas con, o sea, los filósofos con perfil de filósofos. Y eso ha favorecido porque ahora simplemente en el CONALEP en el que yo estaba, tenemos estamos hablando no más de 20 profesores, 4 de 20 profesores salieron de Facultad de Filosofía y Letras. O sea, es bastante, si lo piensan, ¿no? Es casi la cuarta parte de los profesores. La diferencia fue que ellos sí estuvieron dispuestos a trabajar en el sistema de competencias. Y les ha funcionado, ¿no? Entonces creo que también es un poquito que sepamos adaptarnos a esas necesidades. Digo, y efectivamente, un poco como preguntaban, pues,
que pensemos ya con frialdad, si eso está ahí, tener eso en parte de la currícula, ¿no? Pues ya dejarle tener miedo, porque si no, vamos a seguir defendiendo siempre el viejo formato de doctrinas filosóficas que estaba pensado para la escuela de hace 50 años, ¿no? Y porque en realidad todas las universidades y todas las escuelas cada cierto tiempo tienen que hacer revisión del plan de estudios. Entonces, creo que habría que saber vivir con los tiempos, ¿no? Utilizarlos de la manera, pues, como menos dañina posible, ¿no? Y si se puede, la mejor también. ¿Eh? ¿Sí respondo? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Con confianza? ¿Nadie? Un comentario, no tanto pregunta. No, Pues, dime. no, dime. Felicitarlo por el trabajo que está haciendo y pienso, pues es un campo de trabajo, si lo quieres ver así, esta parte de las prácticas. Al ser algo nuevo hay mucho trabajo para hacer y es la cuestión de tener ¿cómo se puede decir? La confianza y también la valentía de entrarle. Usted decía, es que a veces tal vez me interesa impartir lo de filosofía para niños, pero no hay quien enseñe. Pero Bueno, no, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Alguien tiene que comenzar. Ahorita preguntaba al compañero sobre el problema eso de cuando los muchachos de prepa terminan y que no saben elegir una carrera y eso. Pues ahí mismo un filósofo puede incidir, o sea, en la parte como consejero vocacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí el filósofo puede hacer algo. O sí, sea, y normalmente, ¿quién lo hace? Pues sí, tal vez hay psicólogos, al trabajo ¿quién te social aconseja? lo dejan. ¿Quién te dice? Ah, pues tu papá, la tía, el tío, el maestro, y al final el alumno no sabe ni qué hacer y termina eligiendo X carrera, ¿no? Entonces, Sí. ahí el filósofo es una oportunidad, por ejemplo, ¿no? Hablando de ese tema, donde tú te podrías decir, es que a mí me interesa esta parte, que podrías indagar más y decir, bueno, yo voy a enfocarme en resolver esa situación. Y así como ese ejemplo, yo pienso que si uno indaga, hay muchos campos donde el filósofo puede incidir, Sí, pero hay que picar piedra. O sea, no es algo que ya esté trabajado. no, pero fíjate, pero como lo estás poniendo es justo como uno lo esperaría. A ver, que desde este momento vayan concibiendo que hay más cosas que hacer. Porque en realidad el estudiante estándar piensa, todos lo pensamos alguna vez, voy a acabar, voy a hacer doctor, me hago mi maestría, me hago mi doctorado, me vuelvo profesor, me vuelvo investigador y soy ni tres, ¿o no? Es una secuencia que todos piensan, cada vez es más difícil que pase, porque hay otro problema, es que las universidades no están creciendo lo suficiente, y al no crecer lo suficiente no están abriendo las plazas que son tan importantes para todo ese proceso. Entonces, es muy importante que vayan concibiendo que puede que haya otros caminos, ¿no? Y que efectivamente, pues hasta un posicionamiento, ¿no? Que entendamos, hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Pero es desde ahorita empezar a diseñarlo. Porque, a ver, básicamente si los formamos diciéndole, tienes que hacer siempre investigación rigurosa, tienes que hacer papers, tienes que hacer esto, el otro, ¿no? Estamos cerrando las opciones y van a tardar mucho más en entender que eso no va a pasar así, ¿no? Creo que como dice hay que empezar a deber pues, buscarlo, ¿no? Y creo que también tendría que pasar por otros procesos de especialización. Yo mismo con maestría, ya casi terminando el doctorado, tuve que aventarme un diplomado por FORDEMS. Entonces creo que también tiene que estar la apertura a que los alumnos de velocidad se formen en otras cosas simultáneamente, ¿no? Y eso les puede ayudar bastante. ¿No? Y creo que tiene que ver mucho, también cambiar un poco la imagen de la filosofía, ¿no? O creo que está muy descompuesta, o tenemos dos polos, ¿no? O son como casi como vagabundos que nada más se la pasan pachequeando y no haciendo nada. Esa es la primera imagen que se tienen de los de filosofía, y la otra son un montón de personas con las que ni se puede hablar porque creen que todos son los brutos, ¿no? Creo que habría que empezar a posicionarnos de una manera distinta desde allí, ¿no? ¿Te responde? Sí, sí. No sé, más preguntas. Sé que al final de cuentas ese sería el espíritu del principio de la filosofía, si nos preguntamos a la idea muy socrática, platónica de la filosofía, pues básicamente es justamente esta parte del diálogo en la
vida cotidiana, ¿no? El sacar la filosofía en la calle, en el ágora, el estar discutiendo con cualquier persona y saber que cualquier persona en realidad puede pensar, no más allá de meternos en las situaciones de la construcción de la filosofía platónica y en la idealización que hace de Sócrates, pero sí se tendría mucho que ver con la idea de decir, bueno, la filosofía se hace en la vida cotidiana, ¿no? Es un modo de ser en la vida y no es esto que hemos hecho y que creo que tiene que ver con producto de toda nuestra tradición occidental y muy de la modernidad, donde nos fuimos, como decías al principio, hiperespecializando tanto que ahora ya hablamos para públicos muy pequeños porque son solamente las personas que nos pueden entender nuestro gran discurso y el montón de la demás gente es incapaz de entendernos porque también somos incapaces de poder dialogar con ellos, ¿no? Entonces, en este sentido es tener la posibilidad de dialogar con más públicos y de hacer de este conocimiento que nosotros tenemos un conocimiento que esté abierto para todos y la posibilidad de que todos pensemos en nuestra propia situación, ¿no? Sí, sí, claro, y creo que con un matiz, lo quise resaltar en algún momento, no significa que renunciemos a la formación sólida que siempre hace falta, pero significa que podamos también darle otra variante, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Hay un ejemplo, ¿no? Un filósofo argentino, le dicen solo Darío Zeta porque tiene un nombre impronunciable, pero es un tipo que llena teatros, o sea, hay filas para escucharlo, ¿no? Y lo que hace es literal llegar a hablar, o sea, hablar en clave normal, conceptos filosóficos sobre las cosas que le importan a la gente, ¿no? Lo que sabíamos, porque ahora resultó en el Congreso de Aguascalientes, invitaron a algún profesor argentino que por azares de la vida me dice que a su vez él es amigo de este hombre, el Darío Zeta, y dice que allá en Argentina no lo quieren, el gremio, ¿no? O sea, que lo ven feo, pero él le ha de importar nada, ¿no? O sea, él ya está dedicado a otra cosa completamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es una apuesta a la que podemos darle, ¿no? Y si no, digo, ahí ya lo voy a decir lo que yo he vivido muchos años, si algo no lo tiene la academia, lo hace uno por su cuenta, ¿no? Creo que hay que también que empezar a tener pues, más una mentalidad de trabajar en grupos, ¿no? De trabajar constructivamente, y creo que se avanzaría más, o sea, porque también esperar que las facultades nos den todo, pues es otra apuesta perdida, porque también tienen muchas limitantes que luego ni sabemos, ¿no? Cualquiera que haya conocido la parte administrativa sabe que están las evaluaciones, el tema del presupuesto, los tiempos muy precisos, y que a veces aunque quieran hacer cambios no pueden. Pero en cambio, creo que, y eso es algo que sí hacemos muy bien en México, pues utilizar los huecos legales, ¿no? Entonces, si nada les impide hacer, no sé, filosofía en grupos, ¿no? Nada les impide ir y hacer propuestas de cafés filosóficos, nada les impide hacer publicaciones de otro estilo, ¿no? Entonces, creo que es pues ejercer pues esto y en la marcha, ¿no? Digo, siempre se puede ir perfeccionando, ¿no? Claro, hay donde se estudia, digo, si hay un grupo en México, por ejemplo, en México está el grupo CECAFI, que es ya pues prácticamente una escuela de prácticas filosóficas, ¿no? Por el caso de quien quiera aprenderlo, ¿no? Y hay que ver, y Chiapas tiene, por ejemplo, tiene a la persona que se dedica a filosofía para niños, así. Entonces, digo, también ver por dónde puedan irse formando en esas cosas y les van interesando. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, pues espero que les haya gustado. Digo, me pasó como siempre, escribí el texto y no lo acabé leyendo. Digo, se los voy a mandar después en forma. Ya con todo esto muy bien estructurado. Me interesaba principalmente pues hacer la propuesta de esto, ¿no? Y pues esperamos que ya se recupere la sesión filosófica y que pues, empiece a tener como más presencia entre los alumnos, ¿no? Porque aparte hay como una red, créanme, hay una red por todos lados que está interesada en esto. Entonces, es un buen momento como para empezar a tomarlo en serio. Entonces, bueno, pues yo les agradezco haberme escuchado. Agradecemos muchísimo, doctor, su participación, su intervención. Y No, pues se lleva de parte todo el mundo. al contrario, gracias por invitarme. Y bueno, no sé, ¿qué más decirles? Espero que les haya gustado. Digo, parecía un poco improvisar, no estoy improvisando como en la música, ¿no? Sobre cosas que ya ensayé mucho y cosas que como ya se dieron cuenta, estoy muy metido. Pero esto finalmente se pondrá en un texto en forma. Yo espero que en algún momento puedan ver. Sí les recomiendo la lectura de este tipo de libro.
Y si por ahí hace falta, les mando algo, materiales, lo que necesiten ver. Creo que sí está como para que vayan viéndolo más en forma. Excelente, excelente. Le agradecemos mucho nuevamente. Y bueno, este pretexto nos permite establecer contacto ya para posteriores trabajos entre academias, ¿no? Sí, y otra, y si quieren contactarme con toda confianza, digo, sin ningún problema. Sí, no sé, le puedo mandar el correo, el Facebook, lo que haga falta, porque pues a veces mucho más fácil el contacto de esa manera. Bueno, le agradezco muchísimo, doctor. Que tenga bonita tarde. Ya estaremos en contacto nuevamente. Igualmente, gracias, hasta luego. Bye.